Historia de la educación en Colombia. La educación en Colombia tiene una historia rica y compleja, marcada por diferentes etapas y tendencias. Desde la época colonial hasta la actualidad, la educación ha sido un factor clave en la construcción de la identidad nacional. Comenzamos en el siglo XVI, durante la época colonial. La educación en Colombia estaba profundamente influenciada por la Iglesia Católica. Los primeros colegios fueron fundados por órdenes religiosas, como los jesuitas, quienes se enfocaron en la enseñanza de la religión y la formación básica. Comenzamos en el periodo colonial con las escuelas de primeras letras. Estas instituciones se centraban en enseñar las primeras letras del alfabeto, doctrina cristiana, y nociones básicas de aritmética y geometría. A medida que avanzamos en el tiempo, encontramos los colegios de segunda enseñanza, donde la educación se volvía más avanzada. Aquí, se impartían estudios en gramática, retórica, lógica, filosofía y teología. En el ámbito de la educación superior, las universidades como la Universidad de Santo Tomás se destacaban. Ofrecían estudios avanzados en derecho, medicina y teología, formando a los líderes y profesionales de la época. La educación para las mujeres estaba considerablemente restringida. La formación se limitaba en gran medida a la vida en el hogar o en conventos, donde se enseñaban habilidades domésticas y doctrina cristiana. Con la independencia en 1810, Colombia enfrentó el desafío de construir un nuevo sistema educativo. A pesar del entusiasmo, el sistema educativo era fragmentado y limitado debido a la falta de recursos y la influencia predominante de la Iglesia en la educación. Entre 1830 y 1880, se realizaron algunos avances en el sistema educativo. Se establecieron más instituciones educativas y se hicieron esfuerzos para consolidar la educación pública. Sin embargo, la educación seguía siendo elitista y con poca cobertura. La falta de recursos y la desigualdad social limitaban el acceso a una educación de calidad para todos. De 1880 a 1900, el impulso a la educación pública se intensificó. Se realizaron importantes reformas que buscaban mejorar el acceso y la calidad educativa. Durante el siglo XIX, Colombia emprendió reformas educativas importantes con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación. Una de las innovaciones más significativas fue la creación de las escuelas normales. Fundada en 1870, la Escuela Normal Superior fue la primera institución dedicada a la formación de maestros en Colombia. Este avance crucial buscaba asegurar que los educadores estuvieran bien capacitados para impartir conocimientos y formar a futuras generaciones. Un aspecto destacado de las reformas fue el impulso hacia la educación de las mujeres. Se abrieron colegios dedicados a la formación de mujeres y se promovió la creación de maestras capacitadas para educar a futuras generaciones. Otro gran avance fue la educación rural. Se establecieron escuelas rurales para atender las necesidades educativas de las poblaciones campesinas, llevándoles oportunidades de aprendizaje más cerca de sus hogares. Al comenzar el siglo XX, Colombia enfrentaba un panorama educativo muy limitado. La educación era accesible principalmente para las élites, y la mayoría de la población no tenía acceso a la escolarización. En la década de 1920, bajo la presidencia de Marco Fidel Suárez, se iniciaron esfuerzos para mejorar el sistema educativo. Se promovió la creación de escuelas normales para la formación de maestros y se buscó ampliar la cobertura educativa. La llegada de Alfonso López Pumarejo al poder en 1934 marcó un punto de inflexión en la educación colombiana con su programa conocido como La Revolución en Marcha. Se implementaron reformas significativas para democratizar y modernizar la educación. Después de la Segunda Guerra Mundial, Colombia continuó su esfuerzo por mejorar la educación. La Ley de Educación de 1946, promovida por el presidente Mariano Ospina Pérez, buscó consolidar las reformas anteriores y expandir aún más el acceso a la educación. Las décadas de 1960 y 1970 fueron testigos de una expansión significativa en la educación colombiana. El Plan Nacional de Desarrollo y la Alianza para el Progreso impulsaron la construcción de nuevas escuelas y la capacitación docente. Las décadas de 1980 y 1990 trajeron nuevos desafíos y reformas en el sistema educativo colombiano.
La Constitución de 1991 reconoció el derecho a la educación para todos los colombianos, estableciendo un marco legal para la educación inclusiva y equitativa. Al entrar en el siglo XXI, Colombia ha seguido trabajando para modernizar y mejorar su sistema educativo. La tecnología y la innovación se han convertido en pilares fundamentales de la educación actual. Al inicio del nuevo milenio, Colombia enfrentaba el desafío de modernizar su sistema educativo para adaptarse a las necesidades del siglo XXI. La tecnología y la globalización exigían nuevas competencias y enfoques educativos. Se implementaron programas como Computadores para Educar, que buscaban dotar a las escuelas con herramientas tecnológicas y mejorar la calidad educativa mediante la inclusión digital. La Ley General de Educación fue actualizada para incluir disposiciones sobre la educación inclusiva y la atención a la diversidad. Se implementaron programas de becas y apoyos económicos para estudiantes de bajos recursos. Durante la segunda década del siglo XXI, la educación en Colombia se centró en promover la inclusión y la calidad educativa. Se desarrollaron políticas para asegurar que todos los niños, independientemente de su origen, tuvieran acceso a una educación de calidad. Mirando hacia el futuro, Colombia se compromete a seguir innovando en su sistema educativo. Las tecnologías emergentes, la educación para el desarrollo sostenible y el enfoque en competencias blandas son esenciales para preparar a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI.